Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Madeline. En el día de hoy, miren, vamos a tejer este modelo de aretes. Miren qué bonito. Espero que les guste y se animen a tejerlo. Comenzamos con los materiales y el paso a paso. Vamos a utilizar agujeta 1.25 milímetros, hilo de algodón de 6 milímetros, tijeras, bases para el arete que ustedes quieran, pinza para las bases. Esto es pegamento endurecedor que preparo aquí en este canal. Si quieres ver cómo lo hago, te dejaré el enlace en la descripción o puedes buscarlo en la cajita de reproducción de aretes, en esta lista de reproducción de aretes. Ahí puedes poner endurecedor de aretes de crochet y te sale. Entonces, comencemos. Vamos a comenzar haciendo anillo mágico. Y vamos a hacer el nudito. Entonces vamos a tejer 3 cadenetas y un punto alto. Voy a hacer una cadeneta. Se voy a hacer una lazada en este punto aquí, miren. En este espacio aquí de hueco. Y no lo cierro, dejo así. 1, son 8 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 8 lazadas. 8 lazadas. Entonces ahora vamos a hacer otra lazada y vamos a ir sacando punto por punto aquí, lazada con lazada, de a 2 lacitos, miren. Yo me guío porque este es el primero y este es el de atrás. Entonces, este es el primero, o sea, adelante me refiero, y así. Un poco complicado a veces cuando es pequeño. Vamos a ver. Llevo uno. Entonces, lazada nuevamente. 2. Lazada nuevamente, voy a sacar de a 2. Ese va aquí detrás. Hay que sacarlo. Ahí. Entonces, miren. De a 2. Entonces, lazada nuevamente. Lazada y saco 2 nuevamente. Dos. Dos. Entonces voy a sacar estos 2 ahora. Esos 2, porque este no se cuenta.
Entonces ahora una cadenita para hacer lo mismo, giro mi trabajo y voy a hacer lo mismo, una lazada aquí en este punto, 1, lo voy poniendo hacia arriba así, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces voy a hacer lo mismo. Una lazada. Y vamos a sacar de a 2. Vamos a sacar de a 2. Lazada de nuevo. Me quedó este lazo. Le voy a tratar de sacarlo. Entonces, 2 lacitos más. Dos lacitos más. Y tiene que quedar así 2. Y de ahí lo saco todo. Y así nos queda. Entonces ahora voy a tejer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí voy a hacer medio punto. 1, 2, 3. Este es mi frente. Esto queda del lado atrás. Y voy a repetir lo mismo. 3 puntos altos y un punto alto. Entonces, volvemos a repetir lo mismo. Una cadenita. Entonces voy a hacer 8 lazadas en este punto aquí. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Entonces ya tengo los 8. Voy a repetir lo mismo. De a 2 lacitos voy a sacar. Cojo lazada y voy sacando de a 2 lacitos. Cojo lazada. Voy sacando de a 2 lacitos. Le voy a hacer una lazada. Voy a girar el trabajo. Repito lo mismo. 1. Tenemos la 8 lazada y vamos a repetir lo mismo. Hacemos lazada. Sacamos de a 2 lacitos. Yo me guío por el lacito de adelante. El próximo que va es este, ¿ven? Ese. Ya tenemos 2. Entonces tejemos 8 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para guiarme hacia dónde voy, giro mi trabajo y busco este lacito. Entonces este lacito que me va a decir por qué este lacito tiene que estar mirando hacia la izquierda. Así fue que comenzamos. Entonces voy a introducir por aquí y voy a hacer un medio punto así. Luego 3 cadenetas. Y hago un medio punto. Voy a repetir lo mismo. Y este es el último pétalo. Entonces seguimos tejiendo. Guía, que es este, para allá que voy, entonces hago aquí.
Y terminamos nuestros 3 pétalos. Ya no voy a hacer 3 cadenetas porque no vale la pena. Entonces hago el lacito, termino así. Con este hilo voy a cerrar mi anillo mágico. Y simplemente lo ubico arriba. Y así uno sí. Que quede así. Miren qué lindo. Uno arriba, otro abajo. De como este está arriba, toca este así. Entonces vamos a dejar secar y volvemos ahora. Lo dejamos aquí tranquilo. Miren nuestro aretito aquí. Está un poquito mojado todavía. Pero vamos a dejar que se seque ya. Y listo. Miren el otro aquí. Mientras se va secando, se va poniendo como más pequeño. Miren. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. Déjenme en sus comentarios qué les pareció. Compartan este video para que llegue a más personas, así me apoyen, que el canal siga creciendo. Así que gracias y nos vemos en una próxima. Bye bye.